El pueblo de Pablo. Pablo vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas y campos verdes. Las montañas eran tranquilas y el sonido de los gallos despertaba a todos antes de que el sol se asomara del todo. Aunque la vida allí era sencilla y llena de humildad, había algo que a Pablo le faltaba sin duda: una escuela. Desde pequeño, Pablo sentía una curiosidad inmensa por todo lo que lo rodeaba. Se preguntaba cómo funcionaban los relojes, por qué las estrellas brillaban en la noche y qué decían los libros que veía en manos de los adultos cuando iban a la ciudad. Pero no había ninguna escuela en el pueblo, y la más cercana estaba a muchos kilómetros de distancia. Su hermana mayor, Ana, hacía lo posible para enseñarle lo que sabía. Cada tarde, cuando terminaban de ayudar en las tareas del hogar, se sentaban en el patio con un viejo cuaderno de tapas desgastadas. Ana le enseñaba a trazar las letras, a contar con piedras y a leer muchas palabras. Pero Pablo quería más. Él soñaba con estar en un aula, con compañeros, risas, juegos y una maestra que pudiera enseñarles. Un día algo cambió. Una fuerte lluvia dejó los caminos inundados y muchos cultivos dañados. Los adultos se reunieron en la plaza del pueblo para hablar de lo que se podía hacer. Entonces, doña Martina, la vecina más anciana, dijo con voz firme: «Nuestros niños necesitan una escuela. No podemos esperar más». Las palabras de doña Martina resonaron en el corazón de todos. Los días siguientes, los habitantes del pueblo trabajaron sin descanso. Cortaron madera, lijaron tablones, recogieron sillas viejas y pintaron una pequeña casita que antes usaban como almacén. Los niños los miraban con los ojos llenos de esperanza. Una mañana soleada, llegó al pueblo una mujer de cabello rizado y una sonrisa luminosa. Traía una mochila enorme a la espalda. «Buenos días, soy Elena, vuestra nueva maestra», dijo alegremente. Dentro de su mochila traía libros ilustrados, cuadernos nuevos, lápices de colores, mapas, tijeras, reglas. Los niños la rodearon con entusiasmo. Para Pablo era como si una estrella hubiera bajado del cielo solo para ellos. El primer día de clases fue mágico. Rosa, su amiga del pueblo, se sentó a su lado y le dijo: «Ahora sí aprenderemos de verdad». Las horas pasaban volando. Aprendieron las vocales, hicieron sumas con palos y hasta representaron una obra de teatro sobre los animales de la selva. Cada día traía algo nuevo. La maestra Elena les hablaba de países lejanos, de cómo se formaban los volcanes y de por qué es importante cuidar el agua y no tirar basura. También aprendieron a trabajar en equipo. A veces hacían dibujos juntos o leían en voz alta en grupos pequeños. Cada vez que uno aprendía algo nuevo, todos aplaudían y celebraban. La maestra Elena les enseñó a hacer preguntas, a pensar con curiosidad
y a respetar las ideas de los demás. Un día les trajo una caja llena de hojas, piedras y ramas y les mostró cómo observar la naturaleza con atención. Otro día les enseñó canciones que hablaban de los valores de la amistad. Poco a poco, Pablo empezó a sentirse más seguro. No tenía miedo de equivocarse, porque en la escuela aprendió que los errores también enseñan. A veces salían al patio a aprender bajo un árbol grande. Allí contaban historias, hacían juegos con palabras y aprendían los nombres de los pájaros que volaban cerca. Cada clase era una nueva aventura y todos querían participar y compartir lo que sabían. Pablo empezó a llevar su cuaderno a casa con orgullo y por las noches le contaba a su familia todo lo que había aprendido ese día. Pablo descubrió que aprender era más que saber leer, era entender el mundo que lo rodeaba. Cuando iba al mercado con su mamá, ya podía leer los carteles de los precios, calcular el cambio y ayudar a escribir la lista de la compra. Pasaron los años y Pablo creció. Terminó sus estudios en la ciudad gracias a una beca que obtuvo por su esfuerzo. Nunca olvidó su pueblo, ni la emoción del primer día de clases. Así que, cuando tuvo la oportunidad, decidió volver. El regreso fue emotivo. Los árboles parecían más pequeños, pero la escuela, aunque humilde, seguía de pie. Con ayuda de algunos amigos, construyó un aula más grande. Trajo libros nuevos, instaló una pequeña biblioteca y puso ordenadores con conexión a Internet. Él mismo se convirtió en maestro. Cada mañana, Pablo recibía a los niños con una sonrisa, recordando el día en el que él mismo fue uno de ellos. Hoy vamos a aprender algo maravilloso, decía al comienzo de cada clase. Los niños lo miraban con ojos brillantes, al igual que lo había hecho él tiempo atrás. Con el paso del tiempo, la pequeña escuela se convirtió en el corazón del pueblo. Los padres traían galletas para los recreos, ayudaban a reparar pupitres rotos y algunos hasta traían historias de fantasía en las clases de lectura. Ya no era solo un lugar para aprender a leer o escribir, sino un espacio donde todos, tanto grandes como pequeños, se sentían parte de algo más grande. Allí se formaban amistades, se compartían sueños y se construía, entre otras cosas, un futuro lleno de esperanza. Y así, bajo la sombra de aquel árbol donde una vez soñó con aprender, Pablo vio cómo florecían nuevas generaciones de niños curiosos y valientes. Sabía que no todos recordarían su nombre, pero en cada pregunta valiente, en cada libro abierto con ilusión, en cada mano levantada para participar, vivía la semilla que una vez plantaron Ana, doña Martina y la maestra Elena. Y eso
era más que suficiente para Pablo, porque cuando un niño aprende, no solo cambia su vida, cambia su familia, su comunidad y todo su mundo mejora.